Proverbios capítulo 18 nos habla sobre eh, la vida, sobre la conducta. Y hay un énfasis especial, ya venimos trabajando 16, 17 y 18 con el mismo tema. ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos acerca de la conducta, de que nosotros aprendamos de la conducta de acuerdo a las escrituras? Porque todas nuestras acciones llevan una reacción. Todo nuestro proceder, nuestro hablar, la forma como resolvemos las situaciones va a generar un resultado. De allí que es tan importante que el hombre sabio, el hombre entendido, busque entender de acuerdo al corazón de nuestro Padre cómo nos debemos de conducir, cómo debemos caminar nuestro camino. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en todo el estudio del capítulo 18 y vamos a seguir descubriendo esos tesoros escondidos en las escrituras que se constituyen en piedras preciosas que nosotros debemos valorar para alcanzar la sabiduría de Dios. Y por favor, si este material le es de bendición, compártalo con otras personas. Dice así la escritura. Su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. Vamos a partir de un hecho que es muy importante que a veces nosotros no tenemos como claridad. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. De igual manera, Dios tiene un alma, un espíritu y un verbo de Jehová, que es la esencia, la imagen de Dios. Todas las veces que en la escritura se ha planteado que Dios se ha presentado, que se han visto las espaldas de Dios, que, que un hombre ha visto cara a cara a Dios, lo que ha visto es el verbo de Dios, la parte que se puede hacer visible a los hombres. Pero el alma de Dios nadie la ha visto jamás, el Espíritu de Dios nadie lo ha visto jamás. Nosotros hemos sentido el Espíritu Santo, pero no lo hemos visto. Ahora bien, ¿cuál es el éxito del caminar cristiano? El éxito del caminar cristiano es que nosotros nos hagamos uno con Dios. Así como Yeshua se hizo uno con el Padre, que nosotros nos hagamos uno con Dios. ¿Qué es hacerse uno con Dios? Hacernos uno con Dios es que Dios viva en nosotros y nosotros vivamos en Él y de esa manera somos uno. Pero digámoslo de una forma práctica, porque eso suena como que fácil. Ok, Señor, sé tú en mí, yo en ti y ya listo, quedamos como uno. No, no es así. Es de esta manera, yo tengo un espíritu y la parte habitable del Espíritu Santo es que Él pueda habitar en mi espíritu y que Él transforme y llene mi espíritu y que mi espíritu sea moldeado y modificado por el Espíritu Santo. Acuérdese que espíritu es el estado de ánimo. Entonces, que mi ánimo no sea la pereza, que mi ánimo no sea la negligencia, que mi ánimo no sea la necedad, que mi ánimo no sea la avaricia, que mi ánimo no sea juzgar, sino que mi ánimo sea la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la gracia, el poder. Eso es lo que necesitamos, por eso necesitamos del Espíritu Santo que forme parte de nuestra vida. Pero no solamente eso, que el Espíritu Santo forme parte de nuestra vida es como el motor, es como el estar, es como el empezar, el que nos permite darle vida en un momento determinado. Pero entre más el Espíritu Santo trabaja con nosotros, la idea de todo el trabajo que el Espíritu Santo dé con nosotros es que nuestra alma también se una al alma de Dios. Es por ello que a veces las personas oran, por ejemplo, dicen, hágase tu voluntad y no la mía, porque estamos tratando de apegar nuestra alma al alma de Dios para que sea la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. En otra porción dice que nosotros tengamos la mente de Cristo. Entonces es que ya no sea mi mente, sino que sea la mente de Cristo. Por eso cuando Pablo decía, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces no se trata ya de lo que yo piense, de lo que yo opine, de lo que a mí me parezca, sino de qué opina el Señor, qué piensa el Señor, qué cree el Señor. Se trata de las enseñanzas del Señor. No se trata de mis conceptos, se trata de los conceptos del Señor. Entonces, mientras que yo busco aparejar mi voluntad con la voluntad de Dios y aparejar mi alma con el alma de Dios, todo lo que Él piensa, lo que Él siente y lo que Él desea, porque así como lo que Él ama, yo amo y lo que Él odia, yo odio. Entonces de esa manera yo uno mi alma con el alma del Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces hemos unido verdaderamente a Él. Entonces ya no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Ahora bien, esto ya empieza a hacer más sentido cuando usted lee una porción como esto que dice, su deseo busca el que se desvía. Claro, una persona que busca su propio deseo no se ha aparejado, no se ha unido con Dios.
Nosotros necesitamos unirnos con el Padre, porque cuando nos unimos con el Padre, estamos buscando la voluntad de Él y no la voluntad nuestra. Pero no solamente eso, estamos buscando la palabra de Él y no las palabras nuestras, porque nuestras palabras pueden herir y en nuestras palabras puede haber necedad. Pero si de nuestra boca sale la palabra de Dios, es otra la historia, es completamente diferente. Que no sean mis sentimientos, sino los sentimientos de Él, para que yo llame a lo bueno bueno y a lo malo malo, y así yo pueda amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es aparejar. Por eso cuando esta palabra dice, su deseo busca el que se desvía, por supuesto, no se ha aparejado con Dios, su voluntad, y se entremete en todo negocio, no tiene prudencia y no tiene cordura. Verso 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es decir, no tiene cordura, no tiene límite, solamente derrama y dice todas las cosas de cualquier manera. Pero por el contrario, una persona sabia ama la inteligencia. La inteligencia es uno de los 7 espíritus de Dios que nos capacita a nosotros a resolver problemas. Muy necesario en todo tiempo. Verso 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Entonces el impío y el deshonrador. ¿Qué es el deshonrador? El deshonrador es el que no le da honra. Y la palabra dice que nosotros tenemos que dar honra al que honra merece y honor al que honor merece. Tenemos que darle honra a nuestros padres, tenemos que respetar las autoridades, tenemos que dar honra. Entonces, si una persona no da honra, eso va a traer afrenta donde quiera que ellos lleguen. Así que lo mejor sería que no nos entremetiéramos con personas impías y con personas que deshonran, que no dan honra a los que corresponden. Alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿dónde queda el amor de Dios? La cuestión es esta. Yo siempre creo que cuando nosotros podemos ser parte de la solución para cambiar a una persona, para ayudarle a encontrar el camino correcto, nosotros podemos pasar tiempo con ellos mientras que estamos en todo el proceso de instrucción. Pero cuando nosotros no tenemos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida para transformar la vida de una persona, lo que va a suceder es que esa persona nos va a transformar a nosotros. Entonces, uno tiene que saber cuándo empezar, cuándo pelear, cuándo replegarse. Uno tiene que saber en qué momento, porque si yo paso mucho tiempo con una persona necia, pretendiendo un día ayudarlo a encontrar el camino, no sea que yo después desvíe mi camino y ya no es uno el perdido, sino dos los perdidos. Así que uno tiene que saber cuándo empieza y también tiene que saber cuándo para. Uno tiene que saber hasta qué punto puede ir con una persona, porque eso no se trata del poder de uno. Ninguno de nosotros tiene el poder para transformar a la vida de nadie. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que puede transformar a una persona. Así que primero hay que llenarse del Espíritu Santo porque no se puede dar de lo que no se tiene. Si realmente nosotros no tenemos la capacidad y aún tenemos muchas luchas, es mejor no caminar con necios, es mejor no caminar con gente impía o con gente malvada, no sea que seamos afectados y se transfiera sus espíritus a nosotros. Verso 4. Esta es una de esas perlas preciosas de las escrituras. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Entonces, nosotros tenemos un poder enorme en la palabra. En otro estudio les había explicado que nosotros, de acuerdo a las escrituras, dice los salmos que nosotros somos puertas eternas. ¿Qué significa eso de puertas eternas? Nosotros somos un portón, una puerta a través del cual Dios puede entrar para hacer bien y bendecir a todos, o el enemigo puede entrar para hacer mal y destruir a todos, incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo se abre esa puerta? Esa puerta se abre con nuestras palabras. Dios me habla, yo escucho su instrucción, Él me habla a través de la palabra y si yo le presto mi boca, yo presto mis palabras para hablar las palabras de Dios, yo traigo bendición a todos los que están alrededor mío. Pero el enemigo también me habla todo el tiempo y si el enemigo me dice cosas y yo repito las cosas que el enemigo dice, yo abro mi puerta espiritual para que entre Satanás y los demonios y hagan daño a todos, incluyéndome a mí. Por eso es que esta porción dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces, si yo le presto mis palabras al espíritu de sabiduría, que es uno de los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, si yo le presto mis palabras al espíritu de sabiduría, entonces dice que yo voy a tener un arroyo que rebosa de fuente de sabiduría. Es hermoso.
Verso 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Nunca será bueno que nosotros participemos en nada que no sea justo. Nuestro Padre es Padre, es Dios, es Señor y Rey de justicia, juicio, equidad y buen camino. Entonces nosotros sus hijos tenemos que tener la identidad de nuestro Padre porque nosotros buscamos estar aparejados con Él, unidos con Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces nosotros tenemos que buscar la justicia, el juicio, la equidad y el buen camino. Por supuesto que nada que busque la impiedad o el mal camino debe ser parte de nuestras vidas. Nunca será bueno. Verso 6. Los labios del necio traen contiendas y su boca los azotes llama. Entonces, el necio, todas las cosas que una persona necia, por ejemplo, yo nunca me voy a sanar. Eso es una palabra de necedad. Eso le va a traer azotes a su vida. Eso va a traer problemas. Está llamando los problemas. Está trayendo dificultades a su vida. Yo siempre he sido pobre y siempre voy a estar pobre. Bueno, ya no hay nada que hacer. Si usted abre su boca de esa manera, usted está permitiendo que el mundo espiritual entre y afecte de acuerdo a lo que usted está diciendo. Dice el verso 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Un bocado suave, es decir, la gente le gustan los bocados suaves, pero eso trae problemas a todos. Así que nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestra boca de lo que hablamos, tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que vemos, nuestros oídos de lo que oímos, nuestra mente de lo que guardamos. Tenemos que cuidar nuestros pies a donde vamos, tenemos que cuidar nuestras manos de las obras, de las cosas que hacemos. Así que tenemos que cuidar todo. Cuidemos nuestra boca. Dice el verso 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entonces está diciendo, es tan parecido el negligente, el que no trabaja, el que no hace las cosas, el que no busca aprovechar el tiempo, como el que disipa lo que consigue o lo que tiene. Los dos van a carecer de las cosas necesarias. Dice el verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Qué bueno poder saber el nombre de nuestro Dios, porque dice que torre fuerte es el nombre de él. Uno puede estar en dificultad en cualquier momento, pero si nosotros clamamos al Señor y nosotros decimos, Jehová, por favor ven, Jehová, sálvame, Jehová, ayúdame, Jehová, Él nos va a salvar. Y más si se trata de salvación específicamente, nosotros diríamos Jehová Yoshia, que quiere decir Yeshua. Yeshua, eso es Jehová, sálvame. Si tenemos problemas económicos, Jehová Jireh, Jehová provéenos. Si tenemos problemas de salud, Jehová Rafa, Jehová sáname. Así que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, será salvado, será protegido. Verso 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Entonces, el problema de ser rico, no hay un problema en sí en ser rico, el problema está en qué ponemos nosotros nuestra confianza. Pero eso no es una situación solamente del rico, eso le sucede a todos. Es decir, una persona tiene una profesión y entonces su confianza está en su profesión. Una persona tiene un buen hogar, su confianza está en el hogar. Una persona tiene una casa propia, su confianza está en eso, la pensión o qué sé yo. Lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir bajo la perspectiva eterna. Es una bendición todo lo que podamos alcanzar. Es una bendición si podemos tener riquezas y profesión y todas esas cosas buenas. Es una bendición. Pero no debe ser nuestra confianza puesta en eso. Porque esas cosas son, un día están y otro día se van. Son tan inestables, pero nuestro Dios es inamovible. Él nunca cambia. Entonces, como Él no se va a mover, Él no se va a cambiar. En Él es que tenemos que confiar. Él es un verdadero soporte para que nosotros confiemos en Él. Dice el verso 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, si nosotros queremos honra, pues seamos de las personas que nos humillamos y nos abatimos delante del Señor. Hay un mensaje que en alguna ocasión el Señor me regaló, que fue una revelación cuando el Señor me lo dijo, y me era difícil entender a Yeshua como cordero y como león. Y yo le decía al Señor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y el Señor lo que me revelaba era que
así como el Señor Yeshua había sido león contra el enemigo, nosotros teníamos que ser leones en contra del enemigo. Y el Señor Yeshua delante del Padre y de los hombres era un cordero. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. Con las personas nos portamos hostiles como leones, nos enojamos y peleamos, y no solamente eso, cuando pasa algún problema, vamos delante del Señor con toda la queja y como por qué hiciste y por qué permitiste eso, nos presentamos como leones. Pero cuando se trata del enemigo, salimos corriendo y llorando como corderos y estamos con el plan como equivocado, como transversado. Leones en contra del enemigo y corderos delante de Dios y de los hombres. A los hombres, a todos, a las... Cuando me refiero a hombres, estoy diciendo hombres y mujeres, por supuesto, estoy hablando completo todos los géneros. Al ser humano hay que amarlo. Aunque esté en pecado, uno ama al pecador, odia el pecado. Entonces, delante de los hombres corderos, delante de Dios corderos, pero con el enemigo, allí se levantan los leones y las leonas y no permiten que el enemigo toque nada de lo de ellos. Así que, por eso, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Cuando una persona es quebrantada es porque antes estaba con altivez y con orgullo. Y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, delante del Señor, humillémonos delante del Señor. Y si alguien viene a hacernos daño, no le tomemos en cuenta esas cosas. Nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, nuestra guerra no es con ningún ser humano. Nuestra guerra es contra las huestes espirituales de maldad y con ellos nos presentamos como leones. Verso 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatualidad y oprobio, le es ignorancia. Entonces, sea más apto a escuchar que hablar y espere para responder. Esa es la recomendación que se nos da. Verso 14. El ánimo del hombre soporta su enfermedad. El estado de ánimo es el espíritu, el estado de ánimo. Mas ¿quién soporta al ánimo angustiado? Un espíritu angustiado, un espíritu de pobreza, un espíritu de, no sé, de derrota. Eso es muy difícil de soportar, muy difícil. Creo que es tal vez una de las cosas más complicadas cuando una persona permite que su espíritu ya sea avasallado por un espíritu, no sé, de negligencia, de pereza, es bien complicado. Así que nosotros necesitamos limpiar nuestro espíritu con la presencia del Espíritu Santo. Él nos enseñará la virtud. Verso 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, un corazón entendido, acuérdense que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que se piensa, se siente y se desea. Entonces, ese corazón entendido que busca entender al Señor, porque aquí el punto es entender a Dios. Ya lo decía Pablo en Efesios capítulo 1, hablando acerca de la importancia, cuando él decía que estaba orando por los Efesios, capítulo 1 y capítulo 2, él oraba por los Efesios para que ellos tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación de la palabra. Así que eso es lo que nosotros necesitamos, el entendimiento y la sabiduría del Señor. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia, el conocimiento. ¿Qué es lo que estamos escuchando? No escuchemos necedades, escuchemos ciencia, escuchemos el conocimiento de Dios y de su palabra. Dice el verso 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es decir, si nosotros somos dadivosos, eso es uno de los principios espirituales de poder. Y es el dar. Cuando nosotros damos, nosotros estamos abriendo caminos anchos para bendición a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Infortunadamente las personas creen que reteniendo se les queda más, pero no, es dando que nosotros abrimos. Es palabra de Dios, esos son leyes espirituales de poder. Dice el verso 17. El justo perece, el justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. No sé si le ha pasado, a mí me pasa mucho con la administración de las parejas. Uno escucha una de las partes y mi esposo hizo esto, mi esposa esto y mi esposa, pero cuando viene el otro cuenta todo el paquete completo. Entonces, por eso es bueno escuchar las dos versiones. Nunca se quede con una versión y tome partido de esa versión, porque eso nos llevaría a ser injustos a nosotros. Hay que escuchar las dos partes y si es que está usted en posición de determinar algo, escucha las dos partes y así puede hacer un justo juicio.
Dice el verso 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra suerte se utilizaba en el Antiguo Testamento para decir que Jehová es nuestra suerte. Entonces, si nosotros tratamos de arreglar pleitos y nosotros tratamos de ganar pleitos, posiblemente vamos a perder. No se trata de eso. Se trata de que el Señor esté con nosotros. Se trata de que el Señor vea nuestra causa para poder decidir. Dice el verso 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. ¿A qué se refiere esto? A veces tener un problema con un hermano es mucho más delicado que con un amigo, porque tal vez la expectativa es mucho más alta con un hermano, porque es hermano de sangre. Pero no solamente eso, tal vez porque a través de la vida a veces se acumulan ciertos detalles, ciertas situaciones que se convierten en no sé, un confrontamiento y un resentimiento por mucho tiempo. Y a veces nosotros no arreglamos eso a tiempo y eso va calando y va calando y se va volviendo algo muy profundo que cuando aparece un pequeño problema más ya daña completamente todo el panorama. Entonces, no nos permitamos que esas cuestiones sucedan con nosotros. No permitamos que la ofensa de un hermano crezca y crezca. Seamos prontos para pedir perdón. Seamos prontos para arreglar las situaciones. Seamos prontos para reconocer nuestros errores. Seamos prontos a mantener la paz. Porque nuestro Dios da una verdadera paz. Nosotros, sus hijos, tenemos que ser hijos que dan paz también. Dice el verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Una vez más, hace el énfasis a este poderoso poder que tenemos nosotros en los labios. Abramos la puerta espiritual para que entre el Rey de Gloria. Establezcamos el reino de Dios donde quiera que vayamos. Y la forma como abrimos la puerta es a través de las palabras, que nosotros hablemos la palabra de Dios, que estemos en la plena armonía con el Señor para hablar sus palabras. Dice el verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una vez más, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, al nivel que lo pone que da fruto lo que sale de la boca nuestra, de los labios nuestros, las palabras que salen, y da vida o muerte. Nosotros traemos o el mundo de oscuridad o el mundo de luz, o traemos el mundo de sabiduría o el mundo de necedad, o traemos la provisión a nosotros o traemos la escasez a nuestras vidas producto de nuestras palabras. Verso 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Algunos hombres dirán, todavía no la he visto, pero lo dice la palabra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar en la sintonía de la palabra. El enemigo nos va a decir, qué horrible, es decir, mejor vivías si no te habías casado. Nos va a decir una cantidad de cosas y lo peor que podemos hacer es empezar a hablar como habla el enemigo. Nosotros tenemos que decir las cosas que dice la palabra. La palabra dice, por ejemplo, corona son los hijos a los hombres. Pues veamos nuestros hijos como corona, no lo veamos como una carga pesada, difícil de llevar. Eh, la honra, la honra del hombre son sus padres, entonces veamos a nuestros padres como nuestra honra. Por eso cuidémoslos, protegémosles, démosle honor, démosle honra, porque ellos son nuestra honra. Así que de igual manera, si la palabra dice que el que haya esposa ha hallado el bien, véalo, este es mi bien. Cuando usted, caballero, vea a su esposa, diga, este es el bien que el Señor me ha dado. Yo la hallé, yo hallé el bien. Yo soy una persona muy bendecida porque hallé el bien. Y yo creo que lo hace, yo creo que es en las dos direcciones. La verdad es que tener una persona con la que uno pueda tener contentamiento, a la que pueda amar, a la que pueda entregar su corazón, su vida, al, la que pueda disfrutar su compañía. Es una bendición tanto para el hombre como para la mujer haber encontrado esa persona que amar y con la cual caminar. Dice el verso 23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. Eh, Allí se ve a veces en la necesidad, hasta en la forma de hablar, hay una disposición completamente diferente. Verso 24 y último verso del capítulo 18 de Proverbios. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano.
Entonces, si tenemos amigos, mostrémonos como amigos, seamos verdaderos amigos. Acuerde que estamos llamados a ser hombres y mujeres de verdad en todo a cabalidad. Bueno, mis amados hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y por favor, si este material es de bendición, compártalo con todas sus amistades, mándelo por las diferentes redes sociales. Busquen mi canal en YouTube, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa, y en la página de Facebook, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa. Y de esa manera yo puedo continuar disponiendo todo este tiempo para seguir enseñando la palabra. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.